tal? La Guardia Civil cumple hoy 179 años. Sus casi 2 siglos de servicio a España han recibido el mejor regalo posible del Tribunal Supremo: anular la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y ordenar su restitución. El ministro del Interior, su secretario de Estado y la cesada María Gómez le echaron de mala manera, mostrando su capricho, arbitrariedad, como dice el Supremo, y sectarismo, porque el coronel se negó a dar los detalles de una investigación judicial contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, entre otras cosas sobre la manifestación del 8M de 2020, en plena pandemia ya. ¿Conocen ustedes a alguien más achicharrado que Marlaska? Yo no. ¿Y más indigno? Yo creo que tampoco. Nos contaba ayer aquí Joan Guirado que Pedro Sánchez les mintió en la República Dominicana el sábado pasado, diciéndoles que la remodelación del gobierno se produciría más adelante. Pero Sánchez la adelantó ayer. Llegó a las 6 de la mañana a Madrid, como recordarán, y a las 9 de la mañana estaba compareciendo en Moncloa. ¿Conocía Sánchez la sentencia de Pérez de los Cobos? Y por eso cesó a María Gámez y adelantó ayer la remodelación del Ejecutivo. De retrasarla, como parecía estaba previsto, hubiera sido muy difícil de explicar cómo Marlaska se quedaba en el Consejo de Ministros tras semejante bofetón judicial de sus compañeros de toga. Marlaska ha dejado esta tarde en el aire el cumplimiento de la sentencia, que se lo va a tener en todo caso que comer otra pobre víctima del sanchismo, la nueva directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, sin comerlo ni beberlo, que poca dignidad tienen algunos con tal de seguir en los cargos. Y se lo va a comer ella mientras María Gámez disfruta del Jaguar y del ático de su marido, el de los ERE. Mercedes González le sirve a Marlaska como Marlaska, igual para un roto que para un descosido. Este gobierno navega a la deriva, en equilibrio inestable. Hoy el PSOE ha aceptado retrasar la reforma del sí es sí, como quería Podemos, al día siguiente de mantener precisamente a Irene Montero en el gobierno, confirmando que al PSOE le importa un pito a las mujeres violadas. Hace pocos días, 3 violadores guineanos de Conakry fueron excarcelados en la pequeña ciudad de Teruel, de apenas 35.000 habitantes, y por allí andarán los 3 de paseo. 750 beneficiados ya por la ley, camino ya del centenar de excarcelados. Palo y zanahoria con Podemos para nadar y guardar la ropa, mientras Flower Power o Yolanda presenta lo suyo. El domingo, a la misma hora, Sánchez vetaba a Ione Belarra en la rueda de prensa del Consejo de Ministros para evitar que saliera a presentar ese otro bodrio ideológico de Podemos, la llamada Ley de Familias, que se une al resto de bodrios de ingeniería social con los que nos quieren cambiar por la puerta de atrás, como el Código Penal y la Constitución, la sociedad en la que vivimos. El sí es sí, la ley trans, de la que el PP es también responsable en sus autonomías, también aquí en Madrid, o la del bienestar animal, que me deja a mí, o a usted, o a una mujer violada por debajo del nivel de una rata. Esperemos que el 28M y en diciembre terminen ellos, democráticamente y por las urnas, en las alcantarillas de la historia de las que vinieron. Bienvenidos a La Antorcha. A las 9 menos 20 en La Antorcha, en un día muy particular. Hoy la Guardia Civil, fíjense, a veces los astros confluyen, ¿no? De alguna forma. Hoy la Guardia Civil cumple 179 años y hoy se produce probablemente el mejor regalo para un cuerpo cuyo honor es su divisa, que es la sentencia del Tribunal Supremo que restituye a Pérez de los Cobos a su posición de comandante, de jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Y también, precisamente hoy, se ha producido la llegada a España, por sorpresa, en medio de un show, luego lo hablaremos, de Clara Ponsatí, una de las responsables del golpe de Estado de 2017, era consellera de Educación, la encargada de abrir los colegios y institutos públicos de Cataluña para que pudieran precisamente celebrarse ese referéndum ilegal. Luego lo hablaremos todo con Luis Valcarce y con Sergio Fidalgo. Antes que nada, la noticia del día, Teresa Gómez, que además la ha adelantado esta mañana en OK Diario. Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo que tenemos es el fallo y no tenemos la sentencia, habrá que leer la sentencia. Esto es así y básicamente lo que dice el Supremo es que es ilegal por arbitrario, ¿no?, la destitución del coronel Pérez de los Cobos. No tenemos la sentencia, tenemos el fallo donde se declara, como acabas de decir, ilegal el cese de Pérez de los Cobos, aunque a mí sí que es verdad que me dicen fuentes judiciales del Tribunal Supremo, y es que el fallo del Tribunal Supremo valida una por una
todo lo que en un principio el juez de primera instancia condenó en la sentencia, en la primera sentencia, en la sentencia inicial, porque recordemos que primero hubo un juzgado de instrucción que dijo que era ilegal, luego Marlaska decidió, con el dinero de todos los españoles, recurrir esta sentencia en apelación. La sección dijo que se revocaba esa primera sentencia y se declaraba legal, y ahora en última instancia tenía que pronunciarse el Tribunal Supremo. Pues el Tribunal Supremo, a mí por lo que me dicen en este nuevo fallo, va a recoger uno por uno todo lo que dijo el primer juez instructor, en el que se alegó que efectivamente el cese no había sido motivado y que por lo tanto era un cese ilegal. Cuando hace una semana se comunicó que la jefa de la Guardia Civil, María Gámez, tenía que ser cesada, tendría que dimitir de su cargo. Hay muchos que lo achacaron a que su marido está siendo investigado por la UDEF en una causa de corrupción. Sin embargo, a mí esto me llama mucho la atención porque su marido ya lleva investigado desde hace un año, por lo tanto no tenía mucho sentido que ahora se llevase este cese de María Gámez. Sabía que había otra cosa distinta que descubriríamos en poco tiempo, y efectivamente fue esta sentencia del Supremo. Estoy totalmente convencida de que el Gobierno de algún modo sabía que esta resolución iba a saltar y que el Tribunal Supremo iba a fallar en contra de la medida adoptada por el Gobierno, porque el cese fue motivado porque el coronel Pérez Diego de los Cobos no quiso dar al Gobierno, en cumplimiento de la ley, una información que estaba bajo secreto de sumario que afectaba al Gobierno cuando se decidió en plena oleada de COVID, unos días antes de decretarse el estado de alarma, celebrar la manifestación del 8M, y que el principal imputado era José Manuel Franco. El Gobierno intentó obtener información sobre esa investigación que afectaba al propio Ejecutivo. Pérez de los Cobos dio la orden de que esa información no se diese, nunca llegase al Gobierno, ni a Marlaska, ni a María Gámez, ni a ningún miembro del Gobierno, porque afectaba precisamente al propio Ejecutivo. Entonces lo que decidieron desde el Ejecutivo fue destituir a Pérez de los Cobos. Esta destitución fue totalmente ilegal, y así ya lo confirma en sentencia firme el propio Tribunal Supremo. Y yo creo que el Gobierno, como sospechaba o le llegó de alguna manera que esta resolución iba a saberse en los próximos días, decidió atajar este escándalo cesando a la directora, y para que ahora toda esa culpa, esa responsabilidad recaiga sobre una exdirectora que ya no está al frente de la Guardia Civil. Esa ha sido la estrategia del Gobierno, aunque tenemos que recordar que esta decisión, aunque la firmó María Gámez, firmó ese cese, la responsabilidad última tiene que recaer en el ministro de Justicia, Fernando Grande Marlaska, y en última instancia, por supuesto, en el presidente del Gobierno. Por lo tanto, a mí no me parece descabellado que también se exija la dimisión de Marlaska. A mí me consta que cuando María Gámez se presenta en esa foto que ayer comentábamos precisamente, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Australia, hay un vídeo, comentábamos ayer, en la que el jefe del Estado Mayor de Australia le pide al ministro de Defensa que se quite, por favor, que quiten a sus generales de en medio mientras él está hablando de cuestiones políticas. Aquí comentábamos ayer precisamente, le dedicamos un buen rato a esa foto vergonzosa de los 4 generales de la Guardia Civil detrás de María Gámez, escudándose en ellos para presentar su dimisión por un asunto aparentemente de corrupción, pero me consta que ese día, ya es ahora, en la Dirección General ya olían que existía esta sentencia, o cuanto menos este fallo, y que efectivamente lo que se ha hecho ha sido, por delante, llevarse a María Gámez, más que nada para que se coma el marrón de esto. Ha dicho el ministro Marlaska que él no piensa dimitir, y que cuando llegue la sentencia en detalle la leerán para, como siempre, cumplirla en función de criterios técnicos. Yo te pregunto con claridad, ¿se puede negar el ministro Marlaska o la nueva directora general de la Guardia Civil, que vaya marrón que hereda, sin comerlo ni beberlo, Mercedes González, a cumplir la restitución del coronel Pérez de los Cobos en la Comandancia de Madrid? ¿Se puede negar de alguna forma? No se puede negar. De hecho, hoy hablando con fuentes judiciales, lo que me decían era que el Gobierno tenía que ejecutar la sentencia y la tenía que acatar, que ya se verá cómo la acatan, si llegan a un acuerdo con Pérez de los Cobos de una jubilación anticipada, de cómo lo tienen que hacer, pero tiene que acatarla. De hecho,
La persona que nombra, a la persona que nombran para sustituir a Pérez de los Cobos es a David Blanes, que además es una persona que está de manera temporal, es decir, él es un hombre de los Cobos, ha trabajado con de los Cobos pues durante muchísimos años y estaba dentro de su equipo, y si ahora el gobierno le dice al actual comandante, ¿no? Encargado de la comandancia de Madrid, que tiene que apartarse de su cargo porque tiene que ser restituido Pérez de los Cobos, no va a poner ningún tipo de objeción porque sabe que ese puesto era de manera realmente temporal, y así se lo comunicaron en su momento cuando le designaron, ¿no? Te vamos a designar, pero está por ver esta resolución, y por lo tanto la situación se puede revertir en cualquier momento. Esta persona, David, sé que no va a poner ningún tipo de objeción a la hora de apartarse de su cargo para recibir al coronel de los Cobos, así me consta, y también me consta que Pérez de los Cobos no va a recibir ningún tipo de dávila a cambio de no volver a su puesto, porque el hecho de volver a su puesto es que no se ponga en duda su honor, ¿no? Que a lo mejor quedó mermado en el momento en el que fue cesado. Entonces, aunque sea por un día, él quiere volver a su puesto de trabajo y que quede claro que le cesaron de una manera ilegal, y restituir ese honor que pudo verse pues perjudicado, ¿no? en esa resolución que fue totalmente injusta. Puesto en duda. Estaremos atentos, Teresa, enhorabuena porque has adelantado ese fallo judicial hoy en OK Diario, y estaremos atentos a los detalles de esa sentencia. Poco margen le queda, sin duda, al señor Marlaska, por mucho diga que lo va a estudiar técnico-jurídicamente, ha dicho esta tarde en el Senado. Gracias, Teresa, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, decíamos, hoy cumple la Guardia Civil 179 años, y no puede haber mejor regalo del Tribunal Supremo al honor que es la divisa de la Guardia Civil, aunque tenga sus garbanzos negros, que diría Patxi López también, como cualquier organización humana, no puede haber mejor regalo del Tribunal Supremo que la restitución del coronel Pérez de los Cobos a su puesto, del que nunca debió salir, en el día en el que además hemos visto cómo volvía precisamente una de las encausadas, Clara Ponsatí, a Barcelona en plan show, con la TV3 por medio, etcétera, teniendo en cuenta que el coronel Pérez de los Cobos fue precisamente uno de los ejecutores y precisamente de la política y de la estrategia de la Guardia Civil y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra el golpe de Estado de 2017. De alguna forma se producen casi, Luis Valcárcel y Sergio Fidalgo, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Se produce casi una confluencia de astros en el mismo día, ¿no?, que hacen de alguna forma justicia. Ahora hablaremos de cada cosa, si os parece. Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, pedía, como ha pedido Vox, como ha pedido Ciudadanos, la dimisión inmediata de este personaje achicharrado llamado Fernando Grande Marlaska. 820 los delincuentes sexuales y agresores sexuales que se están viendo beneficiados de reducciones de penas por esta ley. ¿Qué es lo que está negociando el Partido Socialista con Podemos, con Esquerra Republicana y con Bildu para paralizar la tramitación de esta ley a través del sistema de las prórrogas y que no se derogue y, por tanto, dejemos el Código Penal como estaba? Es que el ministro Marlaska no debiera de ser ya mañana ni ministro. Después de esta sentencia, mañana tendríamos que estar hablando del exministro Marlaska. Porque, evidentemente, la utilización política de los ceses, como el Tribunal Supremo ha declarado, significa y representa una manera de entender el ejercicio de la política que no es admisible en una democracia como es la nuestra. Y, por tanto, no cabe más que su cese fulminante o su dimisión si es que le queda un poquito todavía de dignidad. Yo es que creo que realmente quien no tiene ningún tipo de límite en el ejercicio de la política y, por tanto, en lo que es la responsabilidad política, es quien está por encima de él, que es Pedro Sánchez. ¿A quién protege? ¿A quién sirve? Y para quién hace todo esto, que no hay que olvidarlo tampoco. Pero esto es una más, en un currículum de un ministro que francamente no tiene por dónde cogerse.
Sí, hemos sido muy claros, es decir, votaremos que no si si nada cambia, que no ha cambiado hasta el momento en relación a que esto sea sostenible, ¿no? Se refiere que votarán que no a la reforma de las pensiones. Ayer planteábamos, Luis y Sergio, aquí en el programa, que era más noticia al final la remodelación del gobierno por los que se quedaban que por los que se iban o venían, ¿no? Y nos contaba Joan Guirado que les mintió el presidente del gobierno el sábado pasado en la República Dominicana, que les dijo que iba a ser más adelante en los próximos días, y nos describía que llegaba el presidente del gobierno a las 6 de la mañana a Madrid y a las 9 de la mañana precipitadamente anunciaba esos 2 cambios en el gobierno. Claro, yo planteábamos ahora también en la entrada, ¿no? ¿Cómo iba a justificar la presencia de Marlaska si hubiera retrasado la remodelación del gobierno, Luis? ¿Cómo iba a justificar? Ya sé que da igual, porque el nivel de indignidad al que ha llegado este ministro es lo mismo, ¿no? Pero hubiera sido mucho más difícil justificar la presencia de Marlaska en el gobierno, o incluso de Irene Montero, a la que hoy, decía Cuca Gamarra, pues ha aceptado el gobierno retrasar la reforma del CSI. ¿Tiene que ver o no tiene que ver el haber adelantado precipitadamente esa remodelación? Yo creo que no, yo creo que Sánchez ni se lo plantea. Sánchez ha utilizado los ministerios para, en lugar de utilizarlos para lo que deberían servir, que es para servir a los españoles, para resolver los problemas de los españoles, los ha utilizado para resolver los problemas de su propio partido. Y por supuesto para asegurarse su supervivencia política dentro del gobierno. Por eso no ha tocado en absoluto a los ministros de Podemos, porque esos son intocables, hagan lo que hagan, incluida la ley del CSI o la ley trans, que son de las mayores ignominias que se han cometido en los últimos 40 años de democracia. Marlaska sigue ahí porque, sí, yo creo que Gamarra tiene razón, es decir, Sánchez premia a los que le han sido obedientes, lacayos. Sánchez decías lo de Guirado, es más, les dijo a los periodistas que iban a ser 2 mujeres. Y creo que hasta un medio oficial de Prisa, un medio gubernamental de Prisa, se coló y hasta llegó a decir que iba a haber 2 mujeres en ese recambio. Al final fueron 2 hombres, 2 políticos de estatura muy, muy baja políticamente hablando, muy mediocres, y que Sánchez intenta, por un lado, cubrir la cuota canaria con Héctor Gómez para que el sector canario no se sienta indefendido, sobre todo en pleno caso mediador, y por otro lado el fichaje de Miñones. Y atención que mañana llevamos una exclusiva en relación a Miñones que va a dar mucho que hablar. Un Miñones que, según Sánchez, podría ser un candidato con mucho potencial en Galicia, donde ahí el PSOE últimamente no rasca muy poco o prácticamente nada. Claro, Sergio, Marlaska es uno de los parapetos, ha sido uno de los parapetos de Sánchez, como la propia Irene Montero quizá lo es, porque en tanto han decidido que se mantenga sin reformar la ley del CSI, está claro que las mujeres violadas les importan bastante poco, bueno, y aunque sea intocable por el lío que tienen con Podemos, con Yolanda, etcétera, bueno, pues en el fondo les viene muy bien, ¿no? Por supuesto, Marlaska, yo creo que Sánchez sigue pensando que Marlaska lo puede quemar un poco más, es como esos troncos que están a punto de estar incinerados, pero todavía le queda un poquito de brasa, y Sánchez, mientras le quede un poquito de brasa, lo va a apurar, porque está muy claro de que al final Sánchez siempre utiliza a los ministros en su beneficio. Pero claro, queda pendiente el marrón este de Pérez de los Cobos, queda pendiente otros problemas que seguramente saldrán con el tema del caso Cuarteles, y por lo tanto cualquier nuevo ministro de Interior que entrara ahora podría estar incinerado a las 2 semanas. Por lo tanto, Sánchez prefiere que ya Marlaska, que está absolutamente chamuscado, que ya no aporta nada, que ya sabe que está descontado, pues bueno, que siga y que siga un poco como último parapeto, y cuando de aquí 2, 3, 4 meses, si es preciso que destituirlo, pues la situación se hace aún más insostenible, pues lo hará sin problemas. Pero cuando ya los escándalos que supongo que el gobierno tiene previsto que van a salir próximamente, porque lo que hay que reconocer que el gobierno está magníficamente informado, porque claro, es estupendo precisamente que la directora de la Guardia Civil dimita poco antes que el Supremo le dé el varapalo que le ha dado precisamente a la dirección de la Guardia Civil y al ministro de Interior precisamente por el caso Pérez de los Cobos. Con lo cual, como el gobierno siempre juega con ventaja y sabe los pasos por anticipado, me imagino que Sánchez ya sabe cuándo va a destituir a Marlaska, aunque nosotros no lo sepamos. Y ese día, bueno, no diré que brindaremos, porque en el fondo el que venga sea tan sectario como Marlaska,
Pero bueno, posiblemente será que ya estamos un poquito más cerca del fin del sanchismo, que es lo que todos estamos deseando. A Marlaska esta tarde llegando al Senado, le han preguntado por esto y decía que, bueno, que no piensa en absoluto dimitir y que, bueno, buscarán, leerán con detenimiento la sentencia en términos técnico-jurídicos. Solo brevemente para deciros, bueno, si quieres hacerme la pregunta y contesto. Buenas tardes. No, simplemente decir que las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza y lo que se considera por parte del Ministerio falta de idoneidad para la asunción de un puesto de responsabilidad fundado en la confianza por parte del coronel Pérez de los Cobos se mantiene en la actualidad. Dicho eso, evidentemente respeto absoluto, como procede en un Estado de Derecho, a cualquier resolución judicial y en este caso a la resolución del más alto tribunal. Esperemos a conocer la sentencia y las razones esgrimidas por el alto tribunal y en ese caso y en ejecución de sentencia, conforme a lo que el mismo acuerde, se adoptará la resolución oportuna en parámetros y en términos técnico-jurídicos, como siempre ha hecho el Ministerio del Interior. ¿Desde la oposición se ha pedido su dimisión por este caso? Vuelvo a decir que no es mi intención en modo alguno dimitir, vuelvo a repetir que las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Seamos todos absolutamente también diligentes en el sentido de esperar a la resolución, a conocer el contenido de la resolución del más alto tribunal y todos, evidentemente, acatamos como procede en un Estado de Derecho y dictaremos la resolución en ejecución de sentencia en parámetros técnico-jurídicos y ajustados a la resolución de la sentencia. Autocrítica de cómo ha ido todo esto. Vuelvo a referir lo mismo que he dicho anteriormente. La evaluación es que la pérdida de confianza y la consideración, por lo tanto, de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad por el parte del coronel Pérez de los Cobos fue la causa de su cese, se mantiene en la actualidad. Esperemos a conocer la resolución del alto tribunal y dictaremos la resolución que proceda en términos técnico-jurídicos y de conformidad a la ejecución que nos inste el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Muchas gracias. Claro, lo que Marlaska llama pérdida de confianza es lo que el Tribunal Supremo dice que es pura arbitrariedad e ilegal, porque lo que le pidió el señor Marlaska al coronel Pérez de los Cobos es que le informara sobre una investigación judicial y el coronel se negó. ¿Cómo ha sentado esto en la Guardia Civil? Hemos hablado con Francisco Javier Pajuelo de la Asociación Pro Guardia Civil y nos comentaba esto y esa fotografía precisamente de los 4 generales, lo hablábamos también ayer con Agustín Leal de Jucil, de los 4 generales detrás de María Gámez el día que dimitió supuestamente por la corrupción de su marido, el de los ERE, el del Jaguar y el del Ático en Marbella, pero que todo apunta y nos consta a que en Interior y en Moncloa ya conocían esta sentencia. Francisco Javier Pajuelo, gracias por acompañarnos en OK Diario. Muy buena, Vicente. Antes que nada, ¿qué valoración de la sentencia del Supremo? Pues nosotros estamos muy contentos, no solo de APROGC, sino somos conscientes que los 80.000 hombres y mujeres que constituimos esta institución estamos muy satisfechos por la sentencia del Supremo. Por fin se ha hecho justicia después de 3 años de escarnio público con el coronel de la Guardia Civil, jefe de la Comandancia de Madrid. Justo además en el día en el que la Guardia Civil cumple 179 años, ¿es así? El día como hoy, en 1844, la reina Isabel II ordenó que se crease el Instituto Armado. Un gran regalo, imagino, para todo el cuerpo y para el propio coronel Pérez de los Cobos. Esta sentencia se hace justicia, ¿no? Se mancilló pues de forma ligera por parte del ministro y del gobierno pues la hoja de servicios y el honor del propio coronel Pérez de los Cobos. Por supuesto, es una conducta de un coronel con una gran trayectoria, una trayectoria intachable, que en 2020, pues como sabe todo el mundo, a propuesta de la directora general, el Secretaría de Estado firma el cese como jefe de la Comandancia de Madrid, y es por negarse precisamente a facilitar unos informes que había pedido la autoridad judicial, que están bajo secreto de sumario, y hizo lo que debería haber hecho cualquier guardia civil, cumplió con su deber. Hay una cuestión, yo no sé si tiene relación o no,
pero en los días pasados a mí me llamó especialmente la atención el cese fulminante de la directora general de la Guardia Civil y luego esa imagen que vimos de los 4 generales detrás. Yo no sé si no había alguna forma de evitar, no pudieron ellos negarse a estar en una foto de un cese por la corrupción supuesta del marido de María Gámez y su implicación en el caso de los ERE. Pues sí, la verdad es que la foto no nos gustó nada porque creemos que era impropia. Si ella dimite como directora general por una cuestión personal, como dijo, tiene que dejar al margen la institución que se supone que respetaba. Y los 4 compañeros que ahí estaban, pues deseamos que estén pidiendo ahora mismo a la nueva directora la restitución del coronel Pérez de los Cobos, de la jefatura de la Comandancia de Madrid, de la que nunca debería haber salido. Sabe, como acabo de decir, no solo deberían estar los 4 generales, sino que todos los guardias civiles estamos detrás del coronel Pérez de los Cobos. Claro, porque ahora será la nueva directora general la que tendrá que ejecutar esa orden del Tribunal Supremo. Sí, exacto. Bueno, el secretario de Estado fue la autoridad que la cesó, que firmó el cese a propuesta de la directora, pero claro, con la convivencia de ministros que deberían dimitir, ¿no? Hay una sentencia, el ministro tendrá que cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Usted cree que debería dimitir el ministro hoy? Hombre, hay muchos motivos. Han cogido esto de que cesen a muchos coroneles, como lo ha pasado hace poco también al coronel de la Comandancia de Melilla. Hemos visto lo que ha pasado con el sector de tráfico de Navarra. Tantas y tantas cosas que han pasado en estos 3 años que nos parece vergonzoso. ¿Es el peor ministro del Interior que recuerda usted, el señor Marlaska? Hombre, yo tampoco tengo tanta experiencia ni tantos años para conocerlo a todos, ¿no? Lo que sí no estamos de acuerdo para nada, el ministro que dijo que el otro día la directora María Gámez había sido la mejor en 179 años, para nada. Desconoce totalmente nuestra historia, que debería de respetar un poco. Nosotros creemos que el duque de Ahumada, el gran duque de Ahumada, que fue precisamente nuestro fundador, es el que debería de ostentar ese puesto, ¿no? De ser el mejor director. Nosotros nunca hemos valorado bien que un político ostente tal cargo. Hasta los 80, pues siempre ha sido un guardia civil o un militar, y queremos que un guardia civil el que debería ostentar ese puesto. ¿Ustedes creen que se debería volver a la figura de un director general que fuera de la propia Guardia Civil? Claro, que no estemos en manos de políticos que nada bueno nos traen. Ajá. ¿Cree usted que el cese ha tenido realmente que ver, el cese de María Gámez, con asuntos de corrupción de su marido, implicado el caso de los ERE? ¿O más porque el gobierno quizá tuviera información sobre el hecho de que iba a salir esta sentencia? Puede ser, porque el hecho de que estaba siendo investigado el marido de la directora ya se conocía hace tiempo. Entonces, una semana antes, pues igual tenían alguna información que los demás no la teníamos en la mano en ese momento. ¿Se imagina usted al señor Marlaska no cumpliendo esta sentencia siendo magistrado? Porque hoy ha dicho en el Senado que, bueno, que para él la pérdida de confianza, que era la razón fundamental del cese, era evidente y no ha dejado bien claro si la va a cumplir o no la sentencia. Hombre, un magistrado con su trayectoria, que como ministro de Interior deja mucho que desear, pero como magistrado, la verdad que hizo gran servicio a España, creo que debería respetar una sentencia del Tribunal Supremo, no es cualquier cosa, y él lo sabe mejor que nosotros. Francisco Javier Pajuelo, gracias por habernos acompañado en La Antorcha, lo que diario. A vosotros un abrazo, Vicente. El nivel de indignidad, Luis, al que ha llegado el señor Marlaska, pues, es insuperable, porque es que si nos pusiéramos a sumar las cosas que han pasado en su mandato, yo no recuerdo nada igual en el Ministerio probablemente del Interior, ¿no? En el del Interior y en otros también, es comparable porque es de un nivel de ignominia pocas veces visto, ¿no? Es decir, de mentira. Yo estaba recordando también, mientras escuchaba a este guardia civil, cómo también mintió en relación al tema de la firma del cese o la destitución, mejor dicho, de Pérez de los Cobos en su momento, hasta que apareció la carta en la cual se rubricaba perfectamente, él decía que no tenía nada que ver. Sí, la nota interior ¿Te aquella. acuerdas? La nota de interior.
Pues es que mintió tantas veces que uno ya ha perdido la cuenta o al final nos hemos inmunizado ante las mentiras, manipulaciones, cuando por ejemplo se inventó un informe policial para atacar a ciudadanos en una marcha del orgullo gay, bueno, lo que ha hecho con los presos, los acercamientos de presos de la ETA no tiene... La matanza de Melilla, de inmigrantes. No tiene nombre, la matanza, o sea, hay tantas razones por las cuales este señor se tendría que haber ido a su casa hace ya muchísimo tiempo, que solo en un gobierno donde no tienen, decía Gamarra, si le queda dignidad, ¿cómo le va a quedar dignidad al señor Marlaska? Es que quizás jamás la tuvo. Ajá. Es que quizás jamás la tuvo. Sobre todo, jamás la tuvo incluso cuando cumplía servicios para el Partido Popular, porque también se vendió y se ofreció sus servicios al Partido Popular. Pues Marlaska es el nivel máximo de ignominia. Esto lo refleja alguien que dice que María Gámez está por encima del propio Duque de Ahumada en estos días en los cuales se celebra el aniversario del fundador de la Benemérita. Pues es alguien que por supuesto no tiene ningún tipo de escrúpulos y es capaz de decir esa barbaridad y otras con tal de salvarle la cara a su jefe, que no es otro que Pedro Sánchez. Ahora te pregunto, Sergio, por lo de Clara Ponsatí. Antes que nada, Pablo Pérez es el portavoz de Jusapol. Le hemos llamado por una cuestión concreta y la vamos a hablar enseguida, pero Pablo Pérez, antes que nada, ustedes, lo de hoy del ministro Marlaska, es un nivel de indignidad ya enorme. Ustedes se sienten representados por este ministro del Interior. Bueno, buenas noches. Lo primero es decir que efectivamente él toma una decisión por una pérdida de confianza, según dice. Pues tendría que analizar un poco cómo están las fuerzas y cuerpos de seguridad en este caso con respecto a la confianza que tienen en su ministro, ¿no? Yo creo que la confianza es cero por parte de los 130, 140.000 compañeros que componemos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? En cuanto a las situaciones que hemos vivido con él a lo largo de esta legislatura, hemos podido vivir de todo, incluso pues lo que vamos a tratar ahora mismo es una de ellas, ¿no? Creo que no ha salido en defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ningún momento. Creo que no ha sabido dar la cara por ellos, creo que no ha sabido estar a la altura y que evidentemente esa imagen que todos teníamos de él como magistrado pues ha decaído enormemente hasta el punto de que ha tirado por tierra esa buena labor y esa buena imagen que teníamos las fuerzas de seguridad de esta persona. Claro, la cuestión es una de esas, precisamente, no solo la falta de medios, la falta de promesa de la equiparación salarial, la moción de censura, dijo Sánchez esa mentira de que se les había subido a ustedes el sueldo. Bueno, se les subió lo que había pactado como primera fase del intento de equiparación el gobierno anterior de Rajoy. Es decir, una sarta de mentiras por parte del presidente del gobierno y del ministro del Interior. Y ustedes echan en menos, precisamente, que el ministro haya estado en defensa de ustedes precisamente en el último incidente que hemos tenido. Vean lo que ocurrió ayer en el hotel de concentración de la selección peruana de fútbol, que juega en apenas media hora en el Metropolitano de Madrid junto a Marruecos en un partido declarado de altísimo riesgo. Recordemos las cosas que han pasado con aficionados marroquíes aquí en Barcelona o en París a la entrada de partidos de fútbol. Bueno, esto es lo que pasó entre los miembros de la Policía Antidisturbios que estaban allí, de la UIP, protegiendo a la selección, y los jugadores en un momento dado, con los aficionados del Perú.
El portero del Perú terminó en comisaría para ser identificado. Pablo Pérez, ¿qué pasó? ¿Y cuál es el problema de fondo? ¿Por qué no, dice usted que no se sienten pues defendidos por el Ministerio? Después de estas imágenes, pues se puede imaginar que han corrido como la pólvora por las redes y han llegado muy lejos de España. Efectivamente, pues vemos una intervención la cual vamos a defender totalmente por parte de nuestros compañeros, donde están realizando un cordón de seguridad para evitar pues que toda esa multitud de aficionados que se desplazan al hotel donde se hospedaba la selección de Perú pues pueda provocar ningún tipo de incidente, ni pueda haber ningún tipo de altercado, para dar esa seguridad, ¿no? Cuando se puede observar cómo varios jugadores se saltan ese cordón, momento en el que nuestros compañeros pues tratan de evitarlo. ¿Qué ocurre? Que hay un futbolista de la selección de Perú que le pega un empujón al compañero, con lo cual ahí es donde se inicia toda la situación. Creo que el respeto está por encima de todo. Creo que no porque sean futbolistas tienen que saltarse, en este caso, las normas impuestas para un dispositivo de seguridad, como era el caso, y que después de las críticas que se han recibido y de las quejas por parte de diferentes estamentos peruanos, en este caso, tendría que haber sido nuestro gobierno, nuestro ministro del Interior, nuestro director general de la policía, quien saliese dando la cara y defendiendo la actuación de nuestros compañeros en el día de ayer. Director general de la policía que está missing, esto no se ha producido, no tienen ustedes ni el más mínimo respaldo de sus mandos políticos y bueno, pues ahí ha quedado esa imagen de la policía hacia afuera sin que nadie desde el gobierno de España salga y diga, oiga, no, los policías cumplieron su obligación y fueron los responsables, los policías, los jugadores de la selección del Perú los que tienen que respetar en todo caso las normas. Pablo Pérez, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un saludo. Partido, por cierto, el del Perú con Marruecos, que se juega aquí en Madrid. En Barcelona tuviste ya, Sergio, la experiencia con los aficionados de Marruecos de saltarse, como pasó en Saint-Denis, y pudo haber una enorme desgracia, una gran desgracia, saltarse los tornos y entrar a Montjuic, a un partido de la selección también, amistoso, como si las tickets y las entradas no existieran. Una parte de unos cuantos aficionados lograron saltar los tornos. Creo que fue en Cornellán en vez de Montjuic, en el Estadio del Español, y se armó una buena. La verdad es que este tipo de comportamientos por parte de aficionados radicales que no tienen entradas y que intentan colarse es bastante impresentable. De hecho, la prensa peruana acusaba no solamente, básicamente ponía el énfasis en que la empresa organizadora del partido no había avisado a la policía de lo que podía pasar, y de hecho, porque de hecho se ve que los policías, se ve que la Policía Nacional pusieron unos cuantos cordones y poco más, de unas cuantas cintas, porque nadie le avisó lo que iba a ocurrir. Y claro, eso obviamente es culpa primero del Ministerio y también de la empresa que montó el partido. Esto es lo que dice la prensa peruana. La policía se encontró desbordada porque realmente esto que le llaman un banderazo, pues claro, ellos no se iban a encontrar que encima los mismos jugadores se iban a ser colaborativos en que hubiera follón. Y claro, al final se armó muy buena. Y bueno, esperamos que el partido no vaya más. La afición peruana es muy pacífica, pero la afición marroquí también lo es, pero en ambas puede haber perfectamente zumbados, como los hay en todas partes y como ya sufrimos en Barcelona. Del director general de la Policía Nacional, que si ustedes pinchan su nombre y ponen OK Diario se enterarán de un montón de noticias sobre él y sus empresas, etcétera. Hoy lo único que sabemos no es que haya apoyado a la SUIP, sino que, ya se lo contamos, ha expedientado con suspensión de empleo y sueldo a Samuel Vázquez, que es uno de los policías que cada vez que pide una comparecencia parlamentaria sobre cuestiones de seguridad, pues habla alto y claro y que ha estado aquí en La Antorcha, y ha sido expedientado Samuel Vázquez con suspensión de empleo y sueldo. Luis, esto es, bueno, pues democracia plena y respeto, además de los representantes de la policía. La escuela Marlaska, la escuela estalinista de la purga, ¿no? Así como en su momento también perseguían a Alfredo Perdiguero, pues ahora ese papel lo está cumpliendo Samuel Vázquez, que como tú dices es un policía que sobre todo habla claro, se le entiende absolutamente todo y denuncia las cacicadas de sus jefes, de sus
de los altos cargos que anidan en las instituciones policiales y que hacen y que son los responsables de que pasen este tipo de cosas, ¿no? Y eso sí, son muy valientes para purgar a los suyos, pero ninguno da la cara cuando hay que explicar estas imágenes bochornosas por las cuales la policía ha quedado en muy mal lugar, y sobre todo también, ni hablar los jugadores peruanos encarándose con los policías como si eso fuera, como si fuera una manifestación en plena calle. Lo último, yo no sé si tú, Sergio, sabes, pero yo tampoco entiendo por qué un Marruecos-Perú o Perú-Marruecos se juega en Madrid. No lo entiendo. Por dinero, básicamente, es un tema económico, o sea, es mucho Argentina más rentable. Argentina juega en Buenos Aires, pero no sé, salvo que se organice algún tipo de copa, pero este tipo de amistosos no lo sé. No, es que se cobran euros. Tú piensas que de repente, en vez de cobrar en moneda local, sea peruana o sea marroquí, de repente es un amistoso, lo llenas porque hay colonias de estos países en Madrid como muy abundantes y haces un dineral. La recaudación es impresionante. Ya en Barcelona ha habido varios. Es que en Barcelona yo creo que ha habido como, llevamos en los últimos 3 años, 4 o 5. Perú jugó creo que 3 veces. Es que es muy rentable este tipo de partidos, muy rentables, incluso los amistosos. Sergio, Clara Ponsatí ha vuelto a Barcelona. Parece más bien una cosa bastante programada. Yo no sé si el señor Puigdemont que ha dado una rueda de prensa también en Bélgica, ha mandado a Ponsatí a ver cómo le va lo suyo, por adelantado, y ha sido detenida esas son las imágenes, por un miembro de los Mossos de Escuadra vestido de paisano. Ella le ha dicho a él, no sabe usted con quién está hablando, soy eurodiputada, y él le ha dicho, vale, de acuerdo, pero me tiene que acompañar a comisaría. ¿Cómo lo ves esto, no? ¿Esto es un ensayo para ver si se viene Puigdemont? Esto está hablado ya, ahora le pregunto también a Luis, y ya tiene la solución, si se atrevieron con los indultos, se atrevieron con tantas cosas, bueno, pues ¿qué más da Ponsatí? Con el gobierno no lo sé, porque el gobierno tampoco sé si está tan interesado de que aparezca por aquí Puigdemont y Ponsatí. A fin de cuentas, esto no beneficia a Esquerra, que son los auténticos socios del gobierno. Esto beneficia a Junts, que tiene unas elecciones municipales muy complicadas, salvo en Barcelona, en el resto del territorio catalán lo puede pasar muy mal. Ese tipo de cosas lo que hacen es mover el braserillo para que Junts y Puigdemont puedan sacar un poco la cabeza. Yo no sé si el gobierno está en esta pomada, porque aquí, insisto, no beneficia al aliado natural del gobierno, pero sí que estaba pactada en el sentido de que obviamente estaba TV3, está el Mossos de Escuadra ido de paisano, no ha habido todo, se nota mucho que era un paripé, y pues a ti sabe perfectamente que sí, la han detenido, la van a hacer comparecer, la van a soltar, porque en el fondo el tema es muy sencillo. O sea, ella aduce que tiene la inmunidad, pero no la tiene del todo, porque claro, ella no es eurodiputada a todos los derechos, es eurodiputada electa porque no jura la Constitución y por tanto no tiene la credencial. Eso está en el Tribunal de la Unión Europea, y hasta que resuelva, pues hay una especie de limbo. Obviamente le van a obligar a comparecer, pero no creo que vaya mucho más allá hasta que el Tribunal de Justicia, digamos, dicte. Pero bueno, es interesante porque, como tú bien has dicho, Puigdemont ha enviado como se dice, una exploradora, a ver qué pasa. Ha dicho, lo que yo he escuchado de su comparecencia, él no ha dicho si iba a volver a España o no, bueno, ha dicho que no iba a volver a España, pero bueno, que no dejaba de ser una prueba respecto al Estado represor y al Estado judicial. Es verdad que la situación de Ponsatí es distinta, porque sus delitos no son los de Puigdemont, y se beneficia claramente Luis de la reforma, lo ha dejado bien claro ella, la desobediencia no está penada con cárcel, y el resto de delitos que tiene, a diferencia de lo de Puigdemont, pues le benefician, con lo cual, pues esto... Sí, creo que los delitos... Pelillos a la mar. Ahora, gracias a la generosidad de Sánchez con el golpismo, pues esta ni siquiera entraría en la cárcel. Esta es una cobarde, hay que decirlo con todas las letras. Esta es una cobarde, ha estado 5 años fugada de la justicia, y ahora viene aquí en plan Juana de Arco, ¿no? A ver, a plantarle cara al opresor sistema judicial español. Claro, vienes ahora que Sánchez te ha rebajado las penas, que Sánchez te lo ha puesto a huevo, porque antes no te hubieras atrevido a venir. Ponsatí, por cierto, que esta es la que hizo un comentario miserable cuando en plena pandemia y cuando Madrid estaba sufriendo los azotes del virus, dijo
puso un tuit y dijo de Madrid al cielo. Sí, sí, Fue esta. exacto. Esta. Hay que acordarse siempre. Esa, hay que recordarlo esa, siempre. esa que está ahí, que ahora... y por supuesto ha hecho ese paripé de la mano de su abogado, que no es otro, el calvo que está ahí al lado suyo, que no es otro que Gonzalo Boye, condenado a 14 años de cárcel por colaboración con banda armada. Estos son los héroes de Cataluña, del independentismo catalán, una fugada de la justicia y un condenado por colaboración con la ETA. Que es además el mismo abogado también del señor Puigdemont. Dime, Sergio. No, que ídolo de la Cataluña separatista, porque por suerte para muchos catalanes esta señora es una desgracia con patas. Que sé que tienes un compromiso. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Vicente. Hoy se ha producido, Luis, y además pues lo otro que comentábamos, ¿no? La otra parte, ¿no? Hablábamos de Marlaska, que fue noticia ayer porque se quedaba en el gobierno, y hablábamos de Irene Montero, que se quedaba porque es la parte podemita, y en ese lío que tienen de aquí a la Flower Power Party que ha montado Yolanda Díaz el domingo, pues no se pueden tocar a los ministros de Podemos, por lo visto. Y hoy hemos sabido, casualmente también, que de repente Sánchez ha admitido, como quería Podemos, retrasar la reforma de la ley del sí. El mismo día que además pues han presentado la llamada ley de familias, que es, Luis, otro de esos bodrios de ingeniería social con los que decíamos al principio de la antorcha, bueno, junto al sí es sí, al bienestar animal, a la ley trans, nos quieren cambiar por la puerta de atrás no solo el Código Penal, sino también nuestra sociedad, ¿no? Nuestra forma de vivir. Sí, y apuntan a la familia, ¿no? Esta ley de familias, que son 20 tipos de familias que se ha inventado Belarra y su cuchipandi. De hecho le llaman ley Belarra. Ley Belarra, que hoy en este gobierno les debería dar vergüenza porque ni la dejaron aparecer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Es decir, hoy aprueban una ley, sacan una ley y la propia responsable, la autora intelectual de ese bodrio, la dejan afuera, la dejan en la puerta y tiene que hacer un vídeo para decir que está feliz y contenta de que hoy por fin el Consejo de Ministros le ha aprobado esa ley, otra ley infame, en la cual, como tú dices, se hace ingeniería social, se apunta a la familia, que es uno de los fundamentos de la sociedad que Podemos quiere destruir, porque, claro, la familia es precisamente el blindaje, o suelen ser el blindaje a todo este tipo de locuras desquiciantes que se le ocurre a toda esta peña, ¿no? Una ley que además va sumando, como pasó con la ley trans, como pasó con la ley del sí, va sumando informes en contra. El Consejo General del Poder Judicial no se conoce todavía, pero se han adelantado algunos trozos de lo que es el informe previo preceptivo del Consejo General del Poder Judicial y como del Consejo de Estado, que viene a decir que esta ley de familias, que le llama Podemos, pues rebasa los límites de la Constitución. Sí, pero es que es una mamarrachada, pero a esto les da exactamente igual. Es lo mismo que la ley del sí o la ley trans, que van a tener consecuencias sociales gravísimas, que pagarán los españoles durante muchísimos años. A estos les importa un bledo, a Belarra es un motivo más para que salga maquillada en un vídeo eufórica diciendo que se ha aprobado otra ley que determina 20 tipos de familia. Yo no sé, yo no sé en qué tipo de familia es la mía, porque hay una familia de tipo inmigrante, hay una familia de tipo monoparental, hay 20 tipos de familia. No sé cuál es la mía. Le tendré que preguntar a alguno de estos podemitas que nos explique, a ver ahora, lo que entendíamos por familia, cómo se clasifican, ¿no? Ahora, decíamos que, fíjate, que, claro, Luis, que bueno, pues es verdad que en el lío que tienen entre Podemos y Yolanda Díaz, etcétera, lo de domingo, que nos anuncian, pues de alguna forma, bueno, pues Irene Montero está claro que les da igual, les importa un pimiento las violadas, y mantienen ahí el sí es sí, le sirve de parapeto, y le sirve de parapeto estas cosas con las que estamos muy distraídos, pero que son expresión de eso que la propia Rodríguez Pam llamó las locas de igualdad, probablemente en el día más acertado de su vida, porque la propia Rodríguez Pam, que estuvo precisamente el otro día en la TV3, dijo esto. Ella dice que las raíces cuadradas, tú te lo digo, Luis, pues que no le sirven para mucho. Está bien y tratar mal está mal,
No nos lo enseñan en el colegio. Aprendemos a hacer raíces cuadradas. No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas a día de hoy para algo, a mí no. Pero, sin embargo, no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales. Y esto es un elemento clave en nuestras vidas. Entonces, nos gusta pensar que en esa caja de herramientas con la que nos tenemos que acercar a los adolescentes y a las niñas y los niños, el Código Penal es una herramienta que es la última ratio. Y aquí hay aún muchas herramientas por sacar en el ámbito educativo y tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido. Yo creo que en la próxima legislatura sería muy interesante que pudiera existir algunos nuevos pactos de Estado. Al menos debería de haber uno por la educación sexual y otro también por la conciliación y la corresponsabilidad. Creo que son dos materias en las que aún tenemos mucho por... Por las matemáticas no, pero por esto sí, aparte ya se postula para seguir con Frankenstein. No sé de qué caverna realmente la han sacado a esta tía, no sé qué trauma han tenido, por qué vienen ahora a hablar del consentimiento, a hablar del placer sexual, como si hasta que ellas no hubiesen aparecido, las mujeres españolas no hubieran sabido lo que es el placer, hasta que apareció esta y con su Satisfyer a decirles a las jóvenes españolas cómo pueden lograr el placer en plena opresión heteropatriarcal. Es una bobada más de esta chica que tiene... yo entiendo que las raíces cuadradas se les haya complicado porque no es muy brillante, es más bien cortita, y entiendo que las matemáticas le cueste. Por eso quieren matemáticas con perspectiva de género, porque son las únicas matemáticas que estas podrían aprobar. Las otras son demasiado complicadas para unas chicas que dicen, claro, si yo, sin saber matemáticas, aquí me ven cobrando 120.000 euros al año. ¿Para qué quiero matemáticas? Efectivamente. Nosotros nos hacemos la misma pregunta. ¿Para qué queremos secretarias de igualdad que se lleven 120.000 euros a la buchaca sin saber ni siquiera lo que es una raíz cuadrada, ¿no? El día del 8M, en directo, cuando las veíamos a las 4, sumábamos sus sueldos y era $500.000. Entre las 4, Irene Montero, Ione Belarra, Victoria Rosell y la secretaria de Estado de Igualdad. Luis. Y los violadores a la calle, ¿eh? Y los violadores a la calle. Los violadores y los pederastas y los pedófilos a la calle gracias a Pam y su cuchipán. Fíjate que me contaban de Teruel. Teruel tiene 35.000 habitantes y la Audiencia Provincial de Teruel ha liberado hace unas horas a 3 violadores naturales de Guinea-Conakry, en situación irregular además, en una población de 35.000 habitantes, y por ahí andan sueltos, pero a esta señora le parece más interesante otras cosas o las raíces cuadradas. Las víctimas de la ley ley Montero, es decir, de la ley de igualdad que defiende esta desquiciada, esas sí que no tuvieron posibilidad de hablar de consentimiento, porque directamente se lo negaron sus violadores. Y hoy, gracias a ellas, están en la calle. Que esta venga a hablar de consentimiento cuando ya tenemos casi 80 depredadores sexuales en la calle, gracias a la ley, a una ley que ellas defendieron y que, es más, no es que fue una chapuza, sí, presumieron hablar de de chapuza, es que lo defendían, porque decían que que la justicia no debía ser punitiva. O sea, defendían la salida y la excarcelación, lo sabían perfectamente y es más, y los defienden. Y nos viene a hablar del consentimiento, que le hablen de consentimiento a las niñas y mujeres que han sido violadas por estos tíos que hoy están paseándose como Pedro por su casa por la calle. Sí, o a las víctimas del terrorismo. Ayer hablábamos con Maite Araluce, que no van a tener otra opción más que visitar a sus familiares en los cementerios, y comentábamos pues lo bien que vive en prisión el señor Chapote, con Iratxo Gallastegui, su novia y los 2 niños, reunificación familiar que ha conseguido el señor Marlaska como gran hito de su gestión al frente de Interior, entre otros. Pues seguramente se puedan, por la situación en la que está, se puedan suscribir a los chequecitos que regala la ley de familias de pues Belarra, en la cual te pueden dar mensualmente hasta 100 euros por hijo, y en el caso de la parejita Etarra, que entiendo que debe ser un modelo más, ¿no? La familia Etarra, a la que representa Chapote y su mujer,
pues seguramente que se llevarán 100 euritos por cada hijo mensualmente. Encima con recochineo, y encima tenemos que pagar de nuestro bolsillo los regalos de este gobierno a los asesinos. Luis, gracias por habernos acompañado un día más en La Antorcha. Un placer, El OK gracias. Diario. De todos estos temas hemos hablado hace un momento con el secretario general del Partido Popular en Madrid, con Alfonso Serrano, empezando por supuesto por lo que es sin duda la noticia del día, el último varapalo a Marlaska y sobre todo a Sánchez, la destitución del coronel Pérez de los Cobos, ahora corregida judicialmente por arbitraria por el Tribunal Supremo. Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer, como siempre. Antes que nada, vaya bofetón al señor Marlaska hoy al gobierno, con el Supremo ordenando que el coronel Pérez de los Cobos sea restituido en su puesto como comandante de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Sí, yo creo que, yo no sé qué es más noticia, sino el hecho de una sentencia del Supremo que obliga, como bien decías, a restaurar su puesto al comando de la Guardia Civil, ninguneado por el gobierno de Sánchez y por el propio ministro, o la respuesta del propio ministerio, que poco menos que se reafirma en los motivos de su cese cuando ya hay una sentencia firme del propio Tribunal Supremo, ¿no? Esto es lo que cada día deja de sorprender menos de este gobierno. ¿Está achicharrado el señor Marlaska? Yo creo que está achicharrado desde hace mucho tiempo y sin duda, al margen del nefasto y del bajo nivel del gobierno de Sánchez, yo creo que una de las mayores decepciones para muchísimos españoles, al margen de que votaran o no al Partido Socialista, es el propio señor Marlaska. Es una decepción para la Guardia Civil, los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, porque no los ha defendido cuando tenía que hacerlo. Ha sido una decepción para las propias víctimas del terrorismo después de su pasado como juez. Por lo tanto, supongo que le habrá compensado, todavía no sé de qué manera, el formar parte de este gobierno de España para echar por tierra el prestigio y el respeto que este hombre se había ganado y que desde luego ahora mismo carece en la gran mayoría de españoles. Se están burlando incluso estos días, he leído por ejemplo Antonio Maestre, incluso el propio director de comunicación del Partido Socialista en Ferraz, metiéndose con ustedes por la fiesta que hicieron con los latinos, con los hispanos, el fin de semana pasado, que estuvo la presidenta Ayuso y estuvo el señor Feijóo. Sí. Bien, bueno, esto yo lo tengo cada vez más claro, que viendo los nervios y los excesos que se están produciendo en estas críticas, cada vez tengo más claro que yo creo que aquí lo que hay es que hay algunos partidos que se han dado cuenta del potencial que tiene la comunidad latina, la comunidad hispana, en Madrid y en el conjunto de España. Y claro, debe ser muy difícil para estos partidos de izquierda y para estos voceros mediáticos de izquierda tratar de pedirle el voto a ciudadanos, a lo que nosotros llamamos nuevos madrileños, que precisamente han venido a Madrid huyendo de esos regímenes de los que estos partidos políticos como Podemos, Más Madrid, incluso con coqueteos del propio Partido Socialista, estos regímenes que ellos mismos han bebido y han defendido, ¿no? Pues claro, decirle a un venezolano o a un boliviano que vote por partidos que son precisamente responsables y cómplices de los gobiernos de los que ellos han huido, tiene que ser muy complicado. Y entonces, frente a esto, ¿qué es lo que hacen? Pues cuestionar su cultura, reírse de sus tradiciones y de algo que yo creo que está, más allá de una anécdota, el hecho de que, oye, que una mayoría o una parte importante de la comunidad hispana pues profese la religión evangélica, como puede ocurrir en Estados Unidos, en otros países, pues yo creo que es una polémica interesadamente sacada de madre por parte de la izquierda. Y te digo más, Vicente, es decir, desde el domingo estamos recibiendo muchos mensajes y llamadas de hispanos en Madrid, no precisamente evangélicos, que están bastante indignados, ¿no? por este movimiento que de alguna manera cuestiona su cultura, sus costumbres y lo que puede ser más importante y más personal, que yo ya no entro de cada uno, que es su fe, ¿no? ¿Hay un tinte racista en esas críticas, o xenófobo incluso, en esas críticas de la izquierda a lo que ustedes hicieron? ¿O incluso por cuestiones religiosas, o el hecho de que participara esta pastora angélica? Hombre, yo creo que algo hay, lo que hay yo creo que es más impotencia, ¿no? En el sentido de que, como todo en la vida, la izquierda siempre ha pensado que determinados grupos de personas o colectivos, que a ellos les gusta colectivizar, son de su propiedad, ¿no? Y ahora mismo, pues lo que hay aquí es y lo ha dicho la presidenta muchas veces, Madrid es una tierra abierta, plural, solidaria, construida en nuestra región con múltiples acentos en los que caben todos, y gracias a todos ellos hemos crecido como región y como ciudad.
y por lo tanto eso de alguna manera se ve en un apoyo mayoritario al proyecto que la presidenta representa y que representa el Partido Popular. Entonces, frente a esta situación y ante esta realidad, pues evidentemente quienes suelen ser los primeros en darse golpes en el pecho y hablar de la integración, de la inmigración y del respeto a los derechos humanos, pues curiosamente son los mismos que ante un acto festivo con un pequeño gesto, como puede ser, como digo, esa bendición de una pastora, pues realmente están sacando las cosas de quicio, ¿no? Y yo creo que, bueno, en fin, se suele decir que cuando el adversario se equivoca no le distraigan, ¿no? Pues nada. La ruptura de Vox es hasta el 29 de mayo. A ver, yo creo que no puede hablarse de ruptura cuando no había un matrimonio como tal, ¿no? Es decir, no había un acuerdo de gobierno ni éramos socios de gobierno, sino que hemos llegado a acuerdos a lo largo de la legislatura y también a divergencias, ¿no? Y tampoco es una cuestión de fecha, ¿no? Aquí lo que hay es un origen, como bien se ha explicado en numerosas ocasiones, que parte de la decisión de Vox, en mi opinión bastante equivocada, de por el hecho de un error suyo de no poderse tramitar sus enmiendas, en vez de abstenerse, haber bloqueado los presupuestos de la Comunidad de Madrid, los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para el 2023, uniendo sus votos a Podemos, Más Madrid y el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que eso es un error. Al final podemos tener diferencias sobre muchas cuestiones, pero cuando uno está hablando de temas importantes, de temas económicos que afectan al desarrollo empresarial, personal, profesional de muchísima gente en Madrid, que no puede haber algo más básico para un proyecto, para una región que es su economía, y a partir de ahí se pueden hacer políticas sociales, se puede hacer sanidad, se puede hacer educación, pero lo importante es la economía. Pues yo creo que ese tipo de cosas son las que de alguna manera han ido deteriorando un poco este clima que nosotros teníamos la voluntad de seguir hasta el final, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid han paralizado, junto con la izquierda también, desarrollos urbanísticos que son muy importantes para la Comunidad de Madrid, y la última que hicieron fue nuevamente unir sus votos en la Asamblea de Madrid a Podemos, Más Madrid y Partido Socialista para rechazar algo tan importante como son medidas e incentivos para atraer inversión exterior a nuestra comunidad. Algo, por cierto, que estaba incluso en el programa electoral, en la agenda España esa de Vox, estaba como punto generar incentivos para atraer inversión del exterior a nuestro país. Pues eso mismo es lo que queríamos hacer en la Comunidad de Madrid y, sorprendentemente, Vox ha unido su voto al de la izquierda madrileña, ¿no? Por lo tanto, cuando uno está jugando con cosas importantes, yo creo que hay que decir, oiga, mire, esto ya es suficiente, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros nos presentamos a las elecciones del 28 de mayo con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que estaba en nuestra mano por mejorar la vida de los madrileños y aspirando a lograr una mayoría más amplia que permita que el proyecto de libertad y de prosperidad, y contando con todos los madrileños que representa Isabel Díaz Ayuso, se pueda desarrollar sin que nada ni nadie nos lo pueda frenar y lo podamos hacer de la mano de la mayoría de madrileños. Una última cuestión. Ley trans. ¿Aceptan finalmente reformarla, que no derogarla, como pedía Vox? La ley trans de 2016, aprobada durante el tiempo de presidencia de Cristina Cifuentes. Aquella ley fue un error, contenía errores, se pasó de frenada. A ver, lo primero quiero decir que efectivamente, o sea, no era una ley de Cifuentes, esto fue una ley que salió adelante con el apoyo de la izquierda y del Partido de Ciudadanos, que sumaba mayoría entonces en la Cámara madrileña, y luego al margen de, yo creo que hay una buena voluntad por parte de la ley, en el sentido de que hay que proteger a determinadas personas que se puedan sentir agredidas o puedan ocurrir situaciones de vulnerabilidad, como puede ser en algunos colectivos, como puede ser el colectivo LGTBI, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que cualquier ley es susceptible de mejorarse, y si ha habido errores, pues corregirlos, ¿no? Estamos viendo cómo la ley del solo sí es sí ha producido que más de 700 violadores vean reducida su condena o estén directamente en la calle, y lo que nosotros queremos es que una ley que tiene una buena voluntad, pues evidentemente no produzca efectos perniciosos para los jóvenes o para los niños o para los madrileños en general, ¿no? Y partiendo de esa base, el compromiso nuestro era efectivamente esperar a que hubiera una ley nacional y ver cómo se afectaba a la legislación madrileña. Eso ha ocurrido al final de esta legislatura y, por lo tanto, pues ya no da tiempo y será un tema que tendremos que abordar en la siguiente legislatura. Hoy al final Podemos se ha salido con la suya, ha conseguido que el PSOE acepte retrasar la reforma del sí es sí. ¿Qué le parece? Pues mire, pues realmente lamentable, ¿no? Porque al final vemos un partido que se llena la boca hablando de la mujer, de los derechos de la mujer, y vemos cómo se ponen de acuerdo en otras cuestiones para repartirse el poder, pero tenemos un presidente del gobierno que es incapaz de cesar a ministros de Podemos y un gobierno además que es incapaz
llevar a cabo esto. Fíjate, hay dos detalles relevantes, ¿no?, sobre la actitud del gobierno. Uno, por ejemplo, es este, ¿no? Algo tan importante, tan sensible como es el tema de reformar de manera urgente la ley de solo sí es sí, se toman todo el tiempo del mundo, ¿no? Para otras cuestiones, cuando son ideológicas, sectarias, se saltan todo tipo de preceptos, todo tipo de informes para poder sacarlo cuanto antes adelante. Y mientras, en paralelo, hay una ley de cuidados de personas enfermas con ELA que lleva 30 procesos de prórroga en el seno del Congreso de los Diputados, ¿no? Y los enfermos de ELA siguen esperando una ley para que no tengan solo como única salida la muerte, ¿no?, sino que tengan medidas y procesos para tratar de cuidarlos y ayudarlos ante una enfermedad tan dramática como es esa, ¿no? Pero esa es la sensibilidad que tiene este gobierno, por desgracia, ¿no? Para las cuestiones ideológicas y sectarias corren, para las cosas que afectan a las personas y a la vida de las personas, pues desde luego que se toman demasiado tiempo, por desgracia. Alfonso Serrano, gracias por atender a OK Diario. Como siempre, a vuestra disposición y un saludo. La entrevista con el secretario general del Partido Popular de Madrid sobre los asuntos del día. Gracias por vernos esta mañana.